Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros acá en TVU, los medios UDEC. Vamos como siempre con una interesante entrevista y que tiene que ver mucho con las coyunturas que lamentablemente estamos viendo y viviendo como región del Biobío y también como región de Ñuble. Hablamos del manejo de cauces, manejo de cuencas y así. Y un software bien importante que vamos a destacar y obviamente a entregar información con respecto a él. Se encuentra para ello con nosotros el doctor Santiago Yepes, ingeniero, geólogo, docente de hidrología de forestal de acá de la Universidad de Concepción. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, William. Sí, vengo hoy a hablarte del programa Soft River Toolbox, que es un programa que permite predecir los cambios morfodinámicos que se ocurren en los ríos, ¿okay? Tratar de entender cómo evolucionan los ríos utilizando distintas técnicas como el uso de imágenes satelitales, modelos de elevación digital de alta resolución, que a partir de esa información nosotros desarrollamos un software que permite aplicar ciertas metodologías para caracterizar y entender el comportamiento de los ríos. Podemos extraer ciertas métricas en el continuo fluvial que nos permiten entender cómo se clasifica o las características principales de la geomorfología. Una variable que a veces es olvidada, por ejemplo, cuando ocurre un evento de inundación, sobre todo los que se encargan de la responsabilidad de la gestión de los cauces, como la Dirección de Obras Hidráulicas, se enfoca más en el análisis hidráulico, en la modelación hidráulica de la inundación enfocada en un sector y olvidan el contexto del continuo fluvial a nivel de cuenca. ¿Cuál es el origen o la génesis de este software en particular? ¿Cómo nació? ¿Dónde está el origen? ¿Y quiénes participan de la articulación de él? Sí, es un proyecto que es financiado por Corfo. Ya culminó el proyecto, pero fue una iniciativa que surgió por un llamado de Corfo a proyectos de cambio climático, ¿okay? Y íbamos de la mano de la Dirección de Obras Hidráulicas como institución mandante, con el apoyo también de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Forestales a la cual pertenezco. ¿Qué herramientas tecnológicas dota en ese sentido? Y lo otro, la información que emana de este software, ¿ya está disponible? ¿Cómo se puede acceder a ella? ¿Ya es de conocimiento público? Sí, la filosofía con la cual desarrollamos el software fue que se mantuviera como un software abierto, es decir, un software libre. Realmente es como un complemento o un plugin dentro de otro software que trabaja con los sistemas de información geográfica, como el QGIS. El QGIS es un software, una plataforma libre, de libre acceso, que se puede descargar gratuitamente de la plataforma en Internet. Y también el plugin posee su página web donde el usuario puede conectarse directamente y descargar esas herramientas. ¿Por qué se concentra en el Duqueco? ¿Por qué en la provincia de Biobío? ¿Por qué se elige este río, este afluente? Inicialmente, como el proyecto vino de la mano del apoyo y la cooperación de la Dirección de Obras Hidráulicas, ellos tenían como prioridad estudiar no solo el río Duqueco, sino también el río Andalién. El río Andalién, por los fenómenos de inundaciones que ocurrieron en el 2006, muy parecido a lo que estaba pasando ahorita recientemente con el evento extremo de la semana pasada. Estamos viendo imágenes referenciales, sí, profesor. Y el río Andalién también, ha sufrido problemas de estos sistemas frontales, de estos el 2005, eventos. 2006, sí, 2006 precisamente. Algo muy similar a lo que ocurrió este año, sí. El 2005, en vastas zonas de la región del Biobío, en ese sentido, la región de Ñuble pertenecía a Biobío. Y esto es casi gráfico de lo que ocurrió en esa época. Ahí estamos viendo el río Laja, por ejemplo. Sí, exactamente. Y por otro lado también el río Duqueco, que también es un río que está dominado por embalses, donde a veces, tal vez por la mala gestión de la apertura de las compuertas cuando ocurren las crecidas, de alguna manera también pueden afectar poblaciones aguas abajo, como ha ocurrido en Llano Alto, ¿ok? Entonces eso de alguna manera afecta a las poblaciones que se encuentran en los corredores fluviales. Por eso la idea de diseñar esta herramienta que te permita determinar esas áreas sensibles al cambio y que las instituciones responsables de la gestión de los cauces tengan como una plantilla para la toma de decisiones, para, por ejemplo, tomar
decisiones en cuanto a si una población puede asentarse en cierta parte del margen del río o no. ¿Okay? Vamos a comenzar a ver algunas imágenes gráficas que son parte de este software y para ir explicándolas, algunas de ellas para que sean digeribles por la gente. Claro. Desde las zonas altas a las zonas bajas del Duqueco, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué conclusiones podemos emanar, por ejemplo, de esta herramienta, luego de que ya fuese publicado y ya fuese terminado el proyecto? Sí, básicamente lo que observas en la gráfica es tres gráficos que muestran el continuo fluvial con la extracción de ciertas métricas como la elevación, la pendiente, el ancho del canal activo, el área de drenaje, y a partir del análisis también con la llanura de inundación y el canal activo se puede establecer una descripción de las zonas de confinamiento, parcialmente confinadas y no confinadas. Eso te permite saber en qué parte del río se puede modificar, ¿ok? Aparte de eso, otras métricas fueron extraídas como el stream power específico que muestra la potencia de la corriente del río y donde vamos a ver esos altos en la última parte corresponden a las zonas sensibles donde puede modificarse el cauce en el río. Y a lo largo de todo el cauce, ¿cuáles son precisamente esas zonas sensibles? Y cuando hablamos de zonas sensibles, ¿a qué nos referimos? Bueno, en la siguiente figura. Perfecto. Vamos a ir explicando de momento. Más o menos esta es la caracterización del comportamiento geomorfológico del río y cada color muestra un tipo de river style, de caracterización de la geomorfología en base a esas métricas. Podemos ver las partes el comportamiento de aguas arriba es monocanal, luego vamos a tener zonas donde ya se hace más transicional, donde la llanura de inundación, que es esa mancha verde que ves ahí, que es lo máximo que puede inundarse el río, es ahí precisamente donde se produce la mayor divagación y sobre todo en la parte de la tercera, donde ves el cuadrito amarillo, es el puente Duquecos, el puente Calderones, donde se generó la inundación en el 2006. Básicamente, en base a lo que estamos viendo, ¿qué recomendaciones se hacen en ese sentido, desde el punto de vista de la ingeniería a la hora de construir, más aún pensando en los niveles de afectación que nuevamente tienen al puente Duqueco, al igual que el 2005-2006, como una zona de afectación muy sensible? Sí, básicamente esta herramienta no viene a resolver el problema, sino que viene más bien a complementar las actividades que hace la DOH, ¿ok? Es decir, que este tipo de análisis se puede combinar con un modelo hidráulico, perdón, que si podemos observar la última gráfica, muestra ya una modelación que hizo uno de nuestros tesistas, donde se puede observar la extensión de la mancha de inundación. ¿Okay? Las zonas que están tachadas, por así decirlo, ¿qué representan? Eso representan las poblaciones que se encuentran a lo largo de la llanura de inundación. Es decir, los asentamientos, por ejemplo, sector de Llano Blanco, que es principalmente la zona más afectada en la parte media del río Duqueco. Comparativamente con, no sé si hay estudios anteriores concentrados en el Duqueco en particular, pero haciendo un antes y un después, por titularlo de alguna forma, sí, quizás casi una caricatura. ¿Con qué nos encontraron, qué se fueron encontrando ustedes a lo largo que fueron desarrollando este software en particular y lo que estamos viendo en imagen? Bueno, en particular la zona del puente es particular porque ahí en ese sector, en el puente Calderones, existen dos puentes. Un puente antiguo que no fue derrumbado y otro puente que, digamos, tiene las bases dentro del canal activo y de alguna manera el diseño no fue el adecuado. Perfecto. Porque de alguna manera el puente funciona como un embudo y eso aumenta la corriente, la potencia de la corriente, haciendo que de alguna manera esa zona se anegue cuando ocurren eventos. Precisamente ahí estamos viendo imágenes del Duqueco, sí, imágenes muy actuales. Bueno, obviamente antes de lo que fue el evento, el último sistema frontal, del cual aún no estamos recién, quizás la gente recién levantando, hay un nivel de afectación tremendo. Pensando en esto, pensando en las intervenciones y pensando en el cambio climático, en esta suerte de triada, ¿cómo manejarla? ¿Cuánto está afectando directamente en esto? Por ejemplo, algunos locatarios y locatarias de
del río Laja, del Salto de Laja, han hablado insistentemente de intervenciones en el río. Llama la atención que en el sector de la Guada, en Yumbele, en otra zona, un estero se transformó directamente casi en un mar y arrasó con gran parte de la zona, a tal punto que una casa estuvo a punto de caer. ¿Qué pasa en definitiva con eso, con la evolución del cambio climático, con las intervenciones que se están haciendo de algunos afluentes? Es que cuando se modifica, digamos, el balance natural de un río, de alguna manera el río va a responder a ese cambio. Por ejemplo, cuando hay algún asentamiento o cuando se producen actividades, por ejemplo, de extracción de áridos dentro del río, esa modificación en el plan del río de alguna manera puede responder el río a que esa zona se modifique, ¿entiendes? Entonces, digamos, tenemos que crear conciencia de cuáles son las zonas en donde podemos hacer implementar esas infraestructuras en el continuo fluvial y en cuáles no es posible. ¿Okay? O sea, más allá de crear o determinar zonas en caso de una inundación para corregirla usando una infraestructura hidráulica, por ejemplo, deberíamos generar conciencia de poder entender el balance natural del río. Es decir, cuando se construye una infraestructura hidráulica, la población genera como un sentido de tranquilidad, de que no va a volver a ocurrir el evento. Entonces, hace que la población se expanda más hacia las zonas del borde del río. Y eso de alguna manera incrementa el riesgo de inundación, porque de presentarse otro evento extremo igual al anterior, mucha más gente se vería afectada. Entonces, por ejemplo, doctor, estamos viendo algunas imágenes precisamente acá. Este es el sector La Guada, en Yumbele, y vemos esta casa que se hizo una suerte de minga, que la conocen mucho acá en Chile, sobre todo en el sector de Chiloé, para literalmente correr la casa y llevarla a zonas interiores. Vemos eso que aparece hoy como un río. La gente señala que era un estero. Y que nunca había ocurrido esto en particular. Cuando vemos esta imagen, que es muy gráfica, ¿qué pasa con toda esa zona que está bordeando esto que es hoy un río, a la hora de construir ya sea casas o de infraestructura, por ejemplo un viaducto? Bueno, esos son los riesgos de hacer asentamientos dentro de la llanura de inundación del río. Uno no debería, los entes responsables no deberían permitir que estas edificaciones se instalen dentro de la llanura de inundación. Entonces deberían crearse como un borde o un buffer de protección para que edificaciones no sean construidas dentro de esos sitios, porque a la larga van a presentar modificaciones como el socavamiento de estas casas que observamos acá en la imagen. ¿Dónde están las referencias en materia investigativa sobre estas temáticas en particular? ¿Hacia dónde hay que, al margen de las investigaciones que se están realizando acá en la Universidad de Concepción, en las universidades del CRUCH, Bio y así? ¿Dónde están las referencias o modelos a seguir? Bueno, a nivel nacional son pocas las experiencias que existen, ¿okay? Porque, digamos, las metodologías existen. Por ejemplo, la metodología Riverside es un marco que se usa a nivel mundial, pero el problema de eso es que, digamos, era muy analógico. Necesitaba mucho el criterio de expertos para hacer esta caracterización que estamos haciendo nosotros. De alguna manera, este software permite automatizar la extracción de información, minimizando en lo posible el criterio de experto. O sea, no necesita ser un experto para poder hacer una caracterización rápida de la evolución del río, ¿okay? O cualquier cuenca que sea tu área de estudio. ¿Cuánto atrasados estamos en materia tecnológica? Hace poquito, esta semana, el Ministro de Agricultura nos visitó y nos habló de una herramienta nueva que es a través precisamente de imágenes satelitales y viendo el nivel de perjuicio y daño efectivo que tienen los cauces, las zonas afectadas. Pero recién ahora. Y lo otro, ¿cómo se incorpora el saber de las comunidades dentro de estos estudios? Sí, eso es una falencia que ha tenido en verdad mi proyecto por ahora, porque no he podido, digamos, divulgar los resultados del estudio. Sin embargo, esta información ha sido ya enviada a la Dirección de Obras Hidráulicas para su toma de decisiones y se están generando una serie de proyectos con tesistas acá en la universidad, donde se está abordando ya estudios no solo en el Duqueco y en el Andalién, sino también en el Biobío, en el Laja, y ya mirando no el río de una manera estática, sino haciendo un estudio retrospectivo, qué pasó hace 10 años y cómo ha cambiado el río en ese tiempo. Precisamente en eso, en los cambios de los cauces, de los ríos, de los lechos.
¿Con qué nos vamos encontrando? ¿Y cuáles son las proyecciones en ese sentido, dado panoramas, por ejemplo, esto, que en el tema meteorológico, lluvias muy concentradas, en pocos lapsos de tiempo, contrario a lo que era hace, no sé, 30 años atrás, que nos acostumbrábamos acá en Chile, en la región del Biobío, a lluvias eternas, una semana lloviendo mucho. Y hoy la situación es distinta, episodios dependiendo del fenómeno, el niño y la niña, o episodios muy aislados de lluvia o muy concentrados. William, lo que pasa es que si tú te pones a estudiar el registro, por ejemplo, en las estaciones hidrológicas de las cuencas, por ejemplo, en el Duqueco, en el Andalién, prácticamente ha disminuido la tendencia de las precipitaciones. Entonces, si tú generas un modelo hidrológico, lo más seguro es que te diga que no va a haber un tipo de estos eventos extremos. Sin embargo, lo que ocurrió la semana pasada fue un evento que coincidió con el aumento de la isoterma, ¿verdad? Ya, digamos, los suelos estaban saturados de precipitaciones anteriores y eso hizo que coincidiera el fenómeno del deshielo, por ejemplo, en el caso de las cuencas andinas, el deshielo con este sistema frontal, y eso fue lo que hizo que ocurriera este fenómeno de inundaciones en estas cuencas. Hay un tema bien importante y es cómo nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a los conceptos. Sí. Mucho se habló en este mes, estos 20 días, precisamente la isoterma. Nos acostumbramos cuando la isoterma está muy alta, sí. Las zonas cordilleranas no cae nieve, precipita, cae agua. Y eso provoca, por ejemplo, esto. Para que la gente lo pueda volver a entender, porque son conceptos a los cuales vamos a tener que ir acostumbrándonos mucho. Cuando hablamos de la isoterma, arriba, baja o alta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eso es como una línea imaginaria de hasta dónde llega el punto de congelación o donde se puede derretir la nieve. Entonces, cuando está muy alta, eso quiere decir que parte del glacial va a estar propenso a deshielo y a contribuir a la escorrentía superficial del río. Doctor, otro tema muy importante es precisamente lo que conversábamos antes, el manejo informativo. ¿Cómo se combina software tan vitales como esto, cuando, por ejemplo, en zonas como Alto Biobío tenemos problemas de conexión, de conectividad muy fuerte, de manejo y de acceso precisamente a la información, como por ejemplo esta? ¿Cómo vamos por la misma línea confluyendo en algo tan importante y que es precisamente la gente, las comunidades, como estamos viendo, tengan esto, lo sepan desde el punto de vista no tan solo de sus saberes, que son súper vitales, sino también del lenguaje técnico? Claro, sí. La idea con el software también era masificarlo, no solamente que era un software para expertos en el área, sino que también este entrenamiento se le está empezando a dar a los estudiantes acá en la universidad. Ya, por ejemplo, tengo muchos tesistas ya que están desarrollando su tesis usando este software como una herramienta de apoyo para sus investigaciones. También se ha valorizado esto, que hago parte de un grupo que se llama Free and Water de la UNESCO y se han dado capacitaciones no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, en conferencias. Y bueno, la idea es que el software pueda implementarse por cualquier institución de investigación, universidades y, por supuesto, las instituciones que se encargan de la gestión de los cauces como la DOH o también las instituciones hermanas como la de Vialidad o la DGA, que también tienen mucho a ver con la gestión de los cuerpos hídricos y de la gestión de los cauces acá en Chile. ¿Cuál es el próximo paso que hay que dar? Pensando en que hace un poco tiempo atrás también se alertó de un nuevo aumento en la temperatura global, cuando tenemos episodios extremos como estos. ¿Hacia dónde usted siente que hay que dar, no tan solo en materia investigativa, sino, por ejemplo, en las mallas curriculares de las propias universidades ligadas al mundo de la ingeniería forestal, de la hidráulica y así? Sí, yo pienso que a futuro deben desarrollarse más la parte de modelación, la parte de modelación climática, vincular más los modelos hidrológicos con estos modelos predictivos de cómo va a aumentar la temperatura, ayudaría mejor a entender y a estar preparados cuando ocurran la ocurrencia de estos eventos extremos. El software como tal también trabaja con tecnología de punta en el sentido de que trabaja con nanosatélites. Es decir, ya no trabajamos con imágenes satelitales tradicionales, sino que ahorita tenemos cientos de satélites orbitando, más de 120, y podemos obtener una imagen diaria del sitio a una alta resolución. ¿Esto se está actualizando constantemente? Sí. Y nosotros podemos a partir de eso crear mosaicos del área de estudio de forma súper detallada.
Entonces, combinando también no solo con modelos de elevación de resolución media, sino que podemos usar imágenes como Tandem X, alta resolución, lo que da mayor precisión a las métricas que se están extrayendo para el análisis. Y por ejemplo, de lo que ocurrió ahora con el río El Duqueco, por citar un ejemplo que es base del software, Sí. ¿se ha podido tener acercamiento al estado hoy del cauce o estaríamos pensando en quizás tener conclusiones de lo que pasó a raíz de esta imagen que estamos viendo de aquí a un tiempo más? Sí, bueno, yo digo que los principales problemas que están viéndose en el río Duqueco son en la parte media, precisamente en la zona donde está desconfinado el río y muy cerca de la zona del puente Calderones y el puente Duqueco, que son las dos zonas donde se presenta en base a los resultados del estudio, que pueden ser las que son más susceptibles a modificarse geomorfológicamente. Entonces, sería importante tomar previsiones ahí en el catastro para evitar que construcciones sean establecidas en ese sector. Cuando hablamos de confinamiento, para que la gente lo pueda entender y desglosar, ¿a qué nos referimos con confinamiento, con desconfinamiento, cuando vemos algo en particular, cuando vemos el río? ¿A qué imagen tenemos que asociarla? Sí, bueno, generalmente extraemos como el esqueleto del río. Las principales características son la llanura de inundación, que es lo máximo que se podría inundar el río. Y luego tenemos el canal activo, que es, digamos, el agua permanente y las geoformas asociadas a las islas, barras laterales, que ahorita están en la configuración actual. La manera como divaga el río dentro de esa llanura de inundación nos dice si está desconfinada o confinada. Si la llanura de inundación tiene la misma extensión que el canal activo, por supuesto que el río no tiene libertad de modificarse. Ahí hablamos de confinado. Mientras que no hay un contacto entre la llanura de inundación y el canal activo, ahí hablamos de que es parcialmente confinado o totalmente desconfinado. Bien. Doctor Santiago Yepes, ingeniero geólogo, docente de hidrología de forestal de acá de la Universidad de Concepción. Gracias por conversar con nosotros sobre esta iniciativa bien importante y aterrizarnos temas o conceptos a los cuales vamos a tener que ir acostumbrándonos. Muchas gracias, William, por la invitación. Bien. Te agradezco. Y ustedes, como siempre, mantenerse como siempre, valga la redundancia, en sintonía de TVU. Gracias por estar con nosotros.